Esta es la segunda parte del estudio de la segunda venida del Señor. Vamos a ver esta segunda parte en los detalles de lo que ya hemos aprendido. Hemos venido escudriñando la Escritura, aprendiendo que según el orden bíblico hay un calendario bíblico que está definido en la Escritura con una estructura de años regulares y años de jubileo, que va a ir determinando los eventos de cómo se va a desarrollar toda la obra de Cristo. Este calendario ha regido al ser humano siempre, con relación al contexto bíblico, siempre se han estado marcando los momentos de jubileo, los momentos de recolectar cosecha, los momentos de no sembrar, los momentos de restitución de la tierra. Muchas veces el pueblo de Israel vivió eventos que los profetas lo que estaban anunciando era en ese pueblo, lo que estaba determinado por la ley. Este fue el calendario específico que Jesús siguió durante su ministerio. Jesús tomó el libro del profeta Isaías y declaró el año agradable del Señor, como mandaba la ley que debía declararse el año de jubileo. Hizo restitución de tierra, trajo libertad a los cautivos, que son detalles que se tienen que cumplir con relación al año del jubileo. También le dio cumplimiento a las fiestas solemnes, muriendo como el sacrificio del cordero, según está establecido en la ley. Entonces, es indispensable para conocer los temas de la venida de Cristo, conocer el orden de estos calendarios y los eventos que bíblicamente se profetizan según esos calendarios. La restitución de la tierra, como lo hemos explicado, es en un jubileo. Nosotros tenemos que partir de que Jesús va a restituir la tierra en un jubileo y la tierra vuelve a su legítimo dueño. La segunda venida de Cristo va a ser en el momento del jubileo. Él le da cumplimiento a un año de jubileo en su regreso, pero bíblicamente hemos entendido que la cosecha tiene que ser tomada 2 años antes. Entonces hay un año aquí, y estos 2 años no se puede cosechar. Bíblicamente el arrebatamiento tiene que suceder 2 años antes, porque la Biblia representa el arrebatamiento como la recolección de la cosecha del trigo. Todos los detalles del arrebatamiento para una mejor comprensión del evento o una comprensión bíblica del evento del arrebatamiento, la Biblia las establece como una cosecha de trigo. ¿Por qué lo establece de esa forma? Porque la Biblia está haciendo una distinción que nosotros tenemos que conocer y una separación absoluta de 2 tipos de cosecha. La Biblia tiene un tipo de cosecha que es una recolección de trigo y tiene una recolección y un tipo de cosecha que es una recolección de uvas. Entonces, en el orden que se ha establecido están los eventos que profetizan todo lo que está relacionado con el trigo y los eventos que profetizan todo lo que está relacionado con las uvas. Hay una distinción absoluta entre estos 2 tipos de cosechas. El trigo está profetizado bíblicamente que se ha guardado en el granero, lo dice en Mateo 3:12, que él tiene el aventador en su mano y él va a cosechar el trigo y llevarlo en el granero. Y en Apocalipsis 14 te vuelve a hablar sobre uno sentado en la nube como hijo de hombre que cosecha la mies, que es el trigo, y los ángeles van a cosechar las uvas. Vamos a tener que entender 2 cosas aquí. Presten atención porque necesito que sigan el hilo. La cosecha de las uvas bíblicamente se llama vendimia. Y el trigo, la cosecha del trigo se divide en 3 etapas. El trigo se divide en primicia, en cosecha y rebusco. La uva no tiene primicia ni tiene rebusco, solo tiene vendimia. O sea, la uva solo tiene una forma de recolección y el trigo tiene 3 formas de recolección. La primicia se cosecha tomando una gavilla. Una gavilla es un puño de trigo.
Luego se tomando toda la cosecha del trigo y después se puede espigar tomando uno a uno. Entonces, aquí la primicia es un pequeño grupo, la cosecha es un gran grupo y el rebusco es individual. El trigo va a tener esas características. Primero un pequeño grupo, después una consolidación de toda la cosecha y después en el rebusco una recolección individual. Las uvas no. Las uvas, una uva no se puede cosechar, usted no arranca la uva solo se cosecha de una forma, se corta todo el racimo. Y la uva tiene una recolección más, digamos, más general. Cuando usted va a cosechar uvas, cuando usted lo mandan a tomar uvas, usted va a cortar la rama donde está el racimo y va a traer el racimo completo. En el trigo tiene 3 formas de desarrollárselo y 3 momentos. La Biblia estableció para el contexto de estas 2 cosechas hay una distinción clara. El trigo representa en la Biblia a los creyentes, a los que escucharon la palabra, y las uvas a los incrédulos. Entonces, todo lo que está relacionado con la cosecha de uvas es con los incrédulos. Se traza como una vendimia y tiene una única recolección. El trigo es una representación bíblica de los creyentes y se desarrolla en 3 etapas que se distinguen en forma y tiempo. Entonces, eso está dividido en 3 etapas que cada una tiene forma y tiempo. Entonces está etapas, forma y tiempo. Entonces, la etapa número 1 es la primicia. La forma se toma como una gavilla. El tiempo se hace al inicio, con los primeros frutos. La segunda etapa es la cosecha. Se toma completa, se toma con el grano limpio, todo el total del grano. Entonces se toma el grano acumulado y se hace cuando el trigo está maduro. Tiene una distinción de tiempos, no es al mismo momento. Y la tercera etapa es el rebusco, que se espiga uno a uno, espiga a espiga, no se toma una gavilla. Cuando usted va a tomar rebusco, usted espiga. No, aquí tengo un adornito que me sirve mucho para representarles esto. Cuando usted va a espigar primicias, dice así: tomarás una gavilla. Entonces yo tomo, esto es una gavilla, yo tomo toda la gavilla con mi mano completa y la corto, y la primicia yo presento una gavilla. En la cosecha yo ya no presento una gavilla, yo tengo que llevar el grano limpio, puro, para ponerlo y presentar la ofrenda. Y el rebusco es espigar. Yo voy por el campo y hay una espiga y yo puedo tomar esa espiga y una a una. Entonces, cuando se le dicen, vaya y tome una gavilla, usted toma un grupo. Usted, como hay mucho trigo y es al inicio, usted extiende su mano, toma todas las que puede y le caben en la mano. Y esto es una gavilla.
y yo traigo esta gavilla y la voy a presentar, le digo, tome, la voy a dar así como está, como gavilla. Cuando me dicen, traiga la cosecha del trigo, yo no llevo esto. Yo llevo el puro grano en la cosecha, limpio. Y cuando me dicen, vaya y tome espigas, ¿qué es lo que pasa? Que en el campo queda una por aquí y otra por aquí y otra por allá y yo no las puedo tomar juntas con la mano. No puedo, no me dan porque están separadas. Yo tengo que ir tomando una a una la espiga y me la llevo. Tomo una y me la llevo y así una a una. Entonces, el rebusco es una selección específica, sí, una selección individual. La cosecha es una toma general y la primicia es una muestra, una gavilla de una cantidad pequeña. Si a mí me dicen, vaya, traiga una gavilla, yo no traigo el grano limpio, todo un montón de trigo, yo traigo una gavilla. Si me dicen, vaya, tome la cosecha, yo llevo todo el grano que se pueda cosechar, siguiendo las instrucciones que me dieron de cómo, cuándo y dónde cosecharlo. Y si me dicen, ve y espiga, yo voy y tomo las espigas que veo por ahí sueltas y las voy poniendo. Entonces, la espiga y la gavilla todavía tienen paja. No. Entonces, cuando yo voy viendo todo el detalle de cómo lo tengo que hacer, sé que se hace en diferentes momentos. Yo no puedo espigar el trigo cuando presento la primicia, solo cojo una y me la llevo. Pero no puedo andar por el campo arrancando espigas, tengo que dejar que todo se madure. Cuando cosecho, tomo todo el trigo y lo limpio, pero no recojo hasta las últimas orillas. Y después, cuando espigo, voy sacando de las orillas, de medio de los espinos, lo que hay. Entonces, sí, la cosecha es un término que está completamente limpia de paja. La primicia, no, la primicia se presenta diferente. Y el rebusco también. La Biblia va a hablar de esto y eso son 3 etapas con relación a la obra de Jesús. Las primicias son los que resucitaron con él la primera vez. La cosecha son los que van a resucitar cuando él los arrebate. Y el rebusco es lo que se queda para el final. Y el rebusco lo puede tomar incluso la bestia. En Levítico 23 dice que no vas a recoger, no vas a espigar hasta el último rincón y que vas a dejar para la bestia, para la viuda, para el necesitado. Entonces, la bestia nunca puede venir sobre la cosecha, eso no es legal. Si se acerca una bestia al campo donde usted tiene, usted puede ahuyentar a la bestia y la puede herir para que se vaya. Pero si la bestia viene después de que usted recogió la cosecha, la Biblia no le permite a usted atacar a la bestia. La bestia tiene derecho legal para comerse el trigo que está ahí. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender mucho de lo que nos habla el libro de Apocalipsis, porque él habla al final de los tiempos, que va a haber una bestia y que va a venir sobre algunos creyentes. ¿Cuáles eran esos creyentes? El rebusco. ¿Cuál es el rebusco? El trigo que no ha dado buen fruto, el que está sembrado entre espinas. Ese que está sembrado entre espinas, que es el que no tiene fruto o no tiene un fruto firme, es el que va a ser perseguido. Esto lo explicó Jesús en Mateo 13. Les voy a poner en Mateo 13 la explicación, y ahorita estamos en el énfasis del trigo, y estamos entendiendo que el trigo tiene 3 etapas, 3 formas y 3 tiempos para recolectarse. Las etapas, la forma y el tiempo se distinguen entre el orden de una cosecha. La etapa es, primero se toma la primicia en forma de gavilla en el inicio del proceso. La segunda etapa es la cosecha, que se toma el grano limpio
acumulado, toda la acumulación de todo el grano que se ha ido dando durante todo el periodo de cosecha, y eso se hace al final del proceso de maduración del trigo. Y después queda un rebusco que se va a tomar individualmente, como una espiga individual, y eso se hace posterior a la cosecha. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? El orden de lo que Jesús está hablando. Por ejemplo, cuando Jesús dice, uno será tomado y otro es dejado, está hablando con relación al trigo. Hay uno, ¿dónde lo dice eso? En Levítico 23. Entonces, cuando nosotros vemos los detalles de lo que Jesús está hablando y conocemos el contexto de la ley, entendemos lo que él está diciendo. Yo estoy en el campo, yo conozco el campo, yo sé cómo se trabaja el campo, entonces yo digo, mira, voy a ir a tomar el trigo, pero tengo que tomar el trigo maduro, no puedo tomar el trigo de las orillas, no espigarás hasta el último rincón. Si yo le digo a usted, y lo contrato, y le digo, vea, usted viene a limpiar mi casa, pero no limpia hasta el último rincón, usted barre y no pasa por los rincones. Si yo le digo a usted que limpia hasta el último rincón, usted no deja nada. Pero en la Biblia, en el término de la cosecha de trigo, él le dice que no vas a espigar la tierra hasta el último rincón, no puedes tomarlo, o sea, no puedes así como, uy, me quedaron todas, no. Tienes que permitir que quede rebusco, porque él bíblicamente profetiza que va a haber rebusco. El rebusco son las personas que no son tomadas en la cosecha, que se consideran trigo, que van a ser perseguidas por la bestia. Y eso lo explica en Levítico, se los voy a mostrar, para que ustedes vean la confrontación de los textos bíblicos, para que vean por qué es tan importante entender el tema de la cosecha como está establecido bíblicamente y no como la gente lo argumenta. Dice así, vea. Más el descanso de la tierra, no dice aquí. Dice así, pero el año séptimo la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiaréis. Año de reposo será para la tierra. Entonces él le dice que durante el reposo no puede segar ni cosechar. Pero ya le había dicho en Levítico 23 que tiene que dejar pasar el trigo que no va a tomar. No le permite tomar todo el trigo. Entonces, cuando nosotros leemos todo ese contexto bíblico y vemos el detalle, sabemos cómo esto se va a cumplir. Levítico 23. Él le habla sobre el trigo, pero le dice así, vea. Cuando está cosechando el trigo, le dice así. Cuando seguéis la tierra, segaréis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre, para el extranjero lo dejará yo, Jehová vuestro Dios. Y aquí se lo amplía en Levítico 25. Le dice que no se puede segar toda, aquí le vuelve a decir, lo que de suyo naciera en tu tierra es segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, año de reposo será, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criada, a tu extranjero que morare contigo, y al animal y a la bestia que hubiere en la tierra será todo el fruto de ella para comer. Legalmente la bestia tiene derecho a venir y comerse el rebusco, pero no la cosecha. Y aquí vamos a entender varias cosas. Por ejemplo, Jesús dijo que la semilla que cae en el camino se la puede comer las aves. Y después te dice que ese es el malo que arrebata lo que fue sembrado. Te explica que si estás en las espinas a la orilla del camino, vas a sufrir aflicción, porque el trigo que está a la orilla del camino no se puede tomar, porque él dio la orden que no se tomara. Entonces, cuando Jesús venga a recoger su trigo, él va a cumplir con la ley, no se lo puede llevar todo.
Solo se puede llevar el que está sembrado en buena tierra y el que es cosechable. El que no está sembrado en buena tierra no es trigo cosechable y tiene que ser dejado atrás. Por eso Jesús dice que van a haber dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Dos qué? Dos ramas de trigo. Uno que está muy a la orilla y no puede ser tomado. Sobre ese viene persecución y aflicción. Pero sobre el que es tomado no. Entonces, si cuando nosotros hablamos de la escritura no conocemos, la bestia puede venir sobre el rebusco. El campo está ahí libre y nadie la puede ahuyentar. La Biblia le permite. No tiene limitantes en eso. Entonces, tienen que saber esto. Que si usted es dejado atrás como rebusco, la bestia lo puede perseguir y se lo puede venir a comer porque la ley se lo permite. Y la bestia le puede decir, yo tengo derecho a ir sobre ese trigo y a comérmelo. Entonces, hemos ido aprendiendo dos cosas. Hay trigo y hay uvas. Las uvas son todos los incrédulos, pero hay otros que son los que han escuchado la palabra, o sea, personas que sí han escuchado la palabra, que pueden ser dejados atrás como trigo. Vamos a ver un énfasis de lo que Jesús dice del trigo. Quiero que vean una cosa. Jesús considera en Mateo 13, él considera trigo todo el que oye la palabra, pero no por oír van a ser salvos. Porque vea lo que él explica sobre la parábola del sembrador en Mateo 13. Él lo dice clarísimo. Él cuenta la parábola y la explica. Mateo 13, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó mucha gente entrando en una barca y se sentó toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas parábolas diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se lo comieron. Parte cayó en pedregales. Ya te voy a decir, en la Biblia aparece 14 veces el rebusco. Ya te voy a dar los 14 versículos para que los tengas todos. Y inclusive aparecen hablando que es rebusco en la venida del Señor. Él mismo dice que va a dejar el rebusco. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tiene raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, al 70 y al 30. Ahora él viene y explica la parábola. En el mismo capítulo, pero a partir del 18. Oí pues vosotros la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Ese fue el que fue sembrado junto al camino. O sea, la oyó la palabra, pero no la entendió. Por eso él dice que los entendidos entenderán y los otros no entenderán. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, también la oyó y al momento la recibe con gozo. Ay, viera qué lindo lo que aprendí hoy. Hoy me enseñaron sobre la cosecha y el rebusco. Pero es de corta duración. Ay, pero no me acuerdo dónde estaban los versos. Ay, no me acuerdo qué fue lo que dijo bien. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Le está diciendo que va a tener persecución y aflicción. Si el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el que está entre espinos no se cosecha porque es no tiene fruto. Más el que se fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye la entiende y da fruto y produce al 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, todos oyeron la palabra. Unos la entendieron, otros no la entendieron, unos dieron fruto y otros no dieron fruto, pero eso lo cosecha el fruto. Porque el trigo solo se toma el fruto, no se toma la paja. Ahora, vamos a ver los temas, donde aparecen los temas del rebusco. En la Biblia hay muchos versículos del rebusco, todos son proféticos. Por ejemplo, en Isaías 17 te va a hablar de dos temas unidos. En Isaías te va a hablar del día en que Él venga, de su regreso, de la cosecha del trigo, y Él dice que van a quedar rebuscos. Siempre lo profetizó. Mira, voy a mostrarles varios textos. Isaías capítulo 17. Dice así. Y en aquel día quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta
de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferos. En aquel día mirará el hombre a su sudor y contemplará el Santo de Israel. Aquí está. Dice aquí. Profecía sobre Damasco. Cuando él habla sobre Damasco, dice, aquí, en aquel tiempo la gloria de Jacob se tornará y será como cuando el segador recoge la mies y con sus brazos ciega la espina, será también como el que recoge espigas en el valle de Refraín. ¿Quién es el segador que recoge la mies? Apocalipsis 14. Jesús es el que mete su voz y ciega la mies. El segador de la mies es Jesús. Lo dice Mateo 3:12 y te lo vuelve a decir Apocalipsis 14. Entonces en Isaías te está diciendo que es como cuando el segador recoge la mies y quedarán rebuscos. Quedarán rebuscos. Pero para que no digan que solo tenemos un versículo sobre los rebuscos, en Jueces se dice que va a ser mayor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiaser. Eso está en Segunda de Reyes. Sí, Segunda de Reyes. Capítulo 8, verso 2, si no me equivoco. Espérate, vamos a ver todos los versos de rebusco más rápido. Espérate un momento. Versos bíblicos. Vea. Levítico. No rebuscarás tu viña. No harás el rebusco de la viña. Eso en Levítico 19. Más adelante. Tampoco rebuscarás tu viña. Pero aquí vamos a ver sobre el rebusco. Más versículos sobre el rebusco. Espérate. Dice, por ejemplo, ay de mí, soy como el que rebusca después de la cosecha y ya no encuentra uvas ni higos, esos frutos que quería comer. Verso 1. Vamos a ir otra vez más versos sobre la cosecha. Miqueas 7. En Jueces. Pues vamos a ver. Ya le vamos a mostrar más. Un segundo. En Ruth 2:22, él la manda a dejar espigas, eso es rebuscar. En Isaías 17, en Jueces 8:2, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiaser? Jueces 8:2. Isaías 42, porque aquí será entre medio nuevo. E Isaías, así será en medio de la tierra entre los pueblos, como se sacude el olivo y como se rebusca después de la vendimia. Se rebusca. Otro Jeremías. Si vinieren a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿No vendrán ladrones de noche? ¿Destruirán hasta saciarse? Otra vez. No, rebusco es trigo. Ya escucharon la palabra, la Biblia te lo dice. Ya escucharon la palabra. En Ruth 2, en Ruth 2:7, en Ruth 2:15, en Jueces 8, que dice que si no es mejor la vendimia de Abiaser. Son como 14 versículos bíblicos que hablan de momentos proféticos de todo el detalle.
Recuerda que el rebusco del trigo es antes de las uvas. Los que son echados en el lagar son las uvas. Hay una parte del rebusco que se la va a comer la bestia. Ahorita estamos haciendo el énfasis para que ustedes comprendieran que la Biblia sí habla de cosecha, de rebusco, en un orden bíblico en los textos, para que puedan conocer más sobre la recolección de las etapas del trigo. Ya vieron que el trigo, primero una primera ofrenda, una primicia, pasa un tiempo, se recoge la cosecha y se guarda, se deja atrás el rebusco, se podría tomar unas espigas. Por eso es que en Apocalipsis ellos hablan de una multitud y después también te habla de algunos que van a salir de la gran tribulación, porque te está contando, primero ve un grupo pequeño, después un grupo más grande y después hacen falta que vengan otros. Hay un orden correcto en el contexto. Si usted en verdad quiere conocer del arrebatamiento, usted tiene que conocer la cosecha. La profecía y el contexto bíblico está relacionado con la cosecha. ¿Cuándo? ¿Cómo? La forma en que se hace. ¿Quién la hace? ¿En qué momentos? No, es que no me importa cómo tú lo veas, Mao, me importa como dice la Biblia. La Biblia dice, se toma la primicia, se toma la cosecha, después de la cosecha viene el rebusco. Cuando le dice cosecha y deja las espigas ahí, cuando dejas las espigas, el rebusco es dejado atrás. Tiene que ser dejado atrás. Entonces, primero se guarda la cosecha. Cuando se guarda la cosecha en el granero, queda el rebusco que la bestia se come. Y cuando la bestia se come el rebusco, después él viene a restituir la tierra en un jubileo. Por eso les hablé del calendario bíblico para que lo entiendan. Entonces no es lo mismo la cegar. No entienden, ¿cegar qué? Cegar uvas. Porque ahí viene las ciegas primero. Entonces, ¿la ciega de qué? ¿De trigo o de uvas? Porque estás hablando, les estoy explicando dos ciegas. La que hace Jesús es la de trigo. La que hacen los ángeles es de uvas. La Biblia te dice expresamente que los ángeles en Apocalipsis van a cegar las uvas y llevarlas al lagar. Los ángeles van a cegar uvas para llevarlas al lagar. Los ángeles no ciegan el trigo. El trigo, la Biblia te dice que lo va a cegar Jesús. Estas uvas las van a cosechar los ángeles en el momento que tiene que ser depositada en el lagar. Y el trigo lo va a guardar Jesús en el granero. Les voy a mostrar en Apocalipsis 14. Ustedes van a ver plenamente que uno es el que cosecha el trigo y otro es el que va a cosechar las uvas. El que cosecha las uvas son los ángeles para ponerlo en el granero, y el que guarda el trigo es Jesús para poner el trigo en el granero, Jesús, y las uvas para ponerlas en el lagar de la ira del Señor, lo hacen los ángeles. Si la gente no entiende el contexto de lo que te dice y no saben que hay una cosecha de uvas y una de trigo, ellos quieren decir, es que yo creo que esta cosecha es aquí o esta cosecha es allá. No es donde yo crea. Es lo que la Biblia dice. Primero, el trigo y las uvas no se cosechan en el mismo tiempo. En el calendario bíblico ya te mostré que el trigo se cosecha en el mes 3 y las uvas en el mes 7. Hay 4 meses de distinción entre esa cosecha. No se puede hacer en el mismo momento. ¿Por qué? Porque cuando viene el año de reposo se suspende la recolección, pero yo ya había tenido el trigo guardado en el granero y ahora no puedo tomar las uvas 2 años después. Hay una distinción de 2 años en el cumplimiento entre el trigo y las uvas. Que ustedes lean un momento que va a haber una cosecha, el problema no es lo que dice el verso, el problema es que ustedes no conocen de qué cosecha se está hablando. Si está hablando de la cosecha de las uvas o la cosecha del trigo. Porque cuando él viene, él pone el pie y pisa el lagar. Cuando él viene, pisa el lagar. Ah, mira, pisa el lagar en ese momento. No está poniendo el trigo en el granero. El trigo en el granero tiene que estar guardado 2 años antes. Lo dice la ley. Veamos el calendario que les estoy mostrando. En el calendario bíblico que les estoy mostrando, que es un calendario del cumplimiento legal, aquí ustedes lo van a poder ver. Vean qué detalle más interesante hay en este calendario. Préstenle la atención. Yo vengo aquí en el mes 3 y presento la cosecha del trigo. Aquí inicia un año.
y se multiplica. Este mes 3 presentó trigo, ofrenda de trigo, pero al séptimo mes se suspende la recolección de las uvas, que era en el día 15, porque el día 10 me dijo que no cosechara más, y ahora no puedo cosechar las uvas durante 2 años seguidos, y hasta que termine esto puedo volver otra vez a cosechar las uvas. Entonces, entre ese momento y este momento hay más de 2 años y medio de distinción entre el cierre de la cosecha del trigo y la cosecha de las uvas. Simplemente legalmente es imposible. Si Jesús recoge el trigo y las uvas en el mismo momento, se quiebra la ley. Y la Biblia no va a permitir que la ley se quiebre. Es imposible que las uvas y el trigo se recojan en el mismo momento. El que no conoce el contexto de la Biblia no entiende. El rebusco no se llama cosecha, el rebusco se queda ahí y se toma uno a uno. Nunca se cosecha. Ay, abren el granero para echar una ramita. No, va tomando una rama una a una. Ese es otro tema completamente diferente. Tienen que conocer el texto. El texto bíblico te dice así: la cosecha en el granero es aquí, en este año. Cuando vengo en este año. En el mes 3 tomo el trigo porque tengo que presentar el nuevo grano al Señor. Inicia después del mes 3, en ese mismo año regular, se suspende y ahora comienza y se suspende el ni tomar trigo. Ya no puedo tomarlo durante 2 años porque la bestia puede venir sobre él. Y cuando termine la suspensión de 2 años, ahora puedo tomar las uvas y pisarlas en el lagar de la ira del Señor. Hay como mínimo 2 años y medio de distinción entre ese evento, por eso le digo que tienen que tener todo el calendario. Cuando ustedes no conocen la ley, no conocen el calendario bíblico, se inventa cualquier cumplimiento de la forma en que les dé la gana. Así se los digo, se dice como les da la gana y no como la Biblia lo expresa. Cuando usted conoce el orden de la ley, eso es 100% bíblico. Si me dices que se quedó hasta el final el trigo, es año de reposo, no se puede cosechar. Nunca lo podría cosechar. Si nosotros nos quedamos hasta el final y supuestamente somos trigo, nunca nos podría cosechar. No, señor, no entienden el texto bíblico. Dice él que va a haber una cosecha en su segunda venida, pero ustedes no conocen el texto legal. Si no conocen el texto legal, no saben cuándo se hace el evento. Si no saben cuándo se hace el evento, lo inventan y lo ponen lo que sea. Entonces, si Jesús en el año de jubileo, durante esos 2 años, toma la cosecha, usted sería una cosecha ilegal. Y la gente prefiere predicar cosas ilegales que hablar lo que dice la Biblia. ¿Qué les cuesta ir a leer lo que la Biblia dice y conocer el calendario? Si se los estamos explicando desde el principio. ¿Qué les cuesta aprender lo que no saben en lugar de hablar cosas ilegales? ¿Ustedes se imaginan que ustedes le están predicando a los creyentes un cumplimiento ilegal de la obra de Cristo? Están expresando ilegalmente un orden que rompería la justicia de Dios. Porque si Jesús rompe la ley, ¿qué pasa si cumple la ley? Sí, el rebusco se espiga, se toma uno por uno. No se cosecha. Sobre el rebusco no hay un argumento que diga que se cosecha. Él dice en la ley que el rebusco es para él y para sus siervos y que pueden tomar uno por uno y también para la bestia. Es una mezcla. No pueden cambiar lo que dice ahí. Tanto él puede tomar una espiga como la bestia puede tomar una espiga que está en el campo y está a expensas. Él va a tomar una espiga si tiene fruto. Y si no tiene fruto, no la va a tomar. Y la bestia va a venir y va a hollar y va a pasar por encima de todo. Es decir, te lo dice Daniel. No, entiendan. La cosecha, la espiga, el rebusco, es el trigo que queda por ahí suelto, que no se cosechó. Cuando en el terreno queda por ahí suelto, después yo puedo ir y tomar una espiga, y puedo comerme una espiga, pero también la bestia puede ir y comerse esa espiga. Y ese que quedó va a ser tomado uno a uno. En la cosecha es tomada toda junta, en las espigas no. Esto nunca es tomado como una cosecha, eso ya quedó como una espiga suelta.
pero es tomada, la ley lo dice. Les voy a mostrar el texto. La ley dice que va a quedar la espiga ahí y que cuando la espiga quede puede ser tomada, y vamos a ver por quién va a poder ser tomada. Él te lo dice, pero tienen que leer el texto bíblico. Dejen de andar enseñando cosas ilegales y argumentando lo que no dice la Biblia. Vea, si ustedes van a la Biblia no se contradicen nunca. Enseñan lo que está en la Biblia y lo enseñan bien. Dice así, con relación a Levítico 25 y el año de reposo. Dice así, vea. Cuando ustedes hayan entrado, vamos a ver, vamos a ir a una versión más clásica, porque esas versiones de Dios ha hablado y no sirven, cambian las palabras. Dice ahí, lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu vendimia no lo vendimiarás, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a tu bestia que hubiera en la tierra. Entonces ahí el rebusco, él le dice que no lo va a tomar como cosecha, pero no les prohíbe comer espigas, porque Jesús comió espigas con los discípulos. Ustedes saben qué es espigar. Cuando Jesús escogió a los discípulos, estaba espigando. Él escogió uno, iba cogiendo uno para él, otro, y tomó. Él espigó. Cuando escogió a los discípulos, él espigó. Cuando Jesús inició su ministerio, él declaró el año agradable del jubileo hacia adelante. Este año era de reposo, no podía tomar cosecha, pero él escogió específicamente a unos y él espigó. Y los discípulos eran esas espigas que él estaba tomando para él. Él las escogió para él. Jesús espigó. No pueden romper lo que Jesús hizo. Él presentó la fiesta de las primicias. Él sembró semilla. Él no sembró semilla en el año de reposo. ¿Ustedes creen que Jesús rompió la ley y sembró semilla en el año de reposo? No, él declaró el año de reposo. Esperó que pasara todo el año de reposo y mandó a los discípulos a esparcir la semilla. Cuando la gente no entiende y no tiene un contexto legal, enseña lo que le da la gana. Usted puede enseñar lo que le da la gana, puede enseñar la Biblia. Explique legalmente lo que él dijo, lo que él hizo. O Jesús ilegalmente sembró. Jesús sembró semillas en el año de jubileo. Le dice al pueblo que no siembre en años de jubileo y él viene en un año de jubileo a sembrar. ¿Ah? ¿Sí entienden de lo que están hablando? ¿En verdad conocen la obra de Jesús para predicar la justicia? Enseñar lo que verdaderamente está establecido y ver todo lo que está determinado para poder predicarlo correctamente. Usted dice, no, vea, yo le voy a enseñar a Jesús espigando, reposando, le voy a enseñar a Jesús después sembrando la semilla en el orden que está en la Biblia. Yo le puedo demostrar a usted un pleno cumplimiento de la ley en Cristo para que prediquen verdaderamente. O son tan religiosos que tienen que predicar lo que no conocen. Ustedes no saben que le hacen daño a las personas predicando cosas que no conocen cuando no las saben explicar. Ustedes no entienden que están hablando de la salvación de sus hermanos, de la salvación, a conocer la verdad en Cristo, y usted se mete en un tema que no conoce y predica algo que no entiende y confunde a la gente. Por favor, sean serios con esto. Estamos hablando de un tema serio, de un tema de justicia, de legalidad en Cristo, de un cumplimiento pleno de la obra. Escuchen primero, aprendan correctamente, no sean deshonestos con la palabra, no contradigan lo que dice la Biblia. Comienza a aprender. Es que en verdad siempre es lo mismo, todos los días, no conoce nada de la ley. Voy a subir a Mau, vamos a aclarar ese campo. Vas a subir y le vas a explicar a Jesús cómo Jesús cumple la ley. ¿Cuándo va a restituir la tierra? ¿Cómo la va a restituir? Le vas a explicar a la gente o te vas de los comentarios, porque no puedes estar ahí abajo argumentando en contra de la escritura y no tener una enseñanza. Siempre lo mismo con ustedes. No conocen nada de la Biblia y no se suben a explicar lo que tienen que explicar. No le huyas. Estás en los comentarios alborotando a la gente que está escuchando la palabra porque no tienes que explicarles y después te tienes que quitar. Vete, tú no enseñas nada.
Te estoy diciendo, súbete, estás obligado a enseñarles a la gente el cumplimiento de Cristo. Estás obligado a hacerlo bien. Estás obligado a enseñarles cómo cumple la justicia, cómo cumple la verdad. Si no puedes hablar, entonces no le digas a los demás qué tienes que hacer, no seas tan fariseo. No puedes ser tan fariseo de venir y contradecir lo que se está diciendo. Por favor. Entonces se sube y pone comentarios y no dice nada. Puro argumento, no tiene ninguna enseñanza. No puede enseñar nada de verdad. No. Eso no es tranquilo, no te metas, no argumentes. No sé para qué vienen a un lugar donde se les está explicando algo que nunca han escuchado y no quieren. Esto es la verdad en Cristo. La cumplimiento legal, en orden, que conozcan los detalles, que no contradigan la obra de Jesús, que no contradigan cómo está establecido, que aprendan a explicar correctamente. Sí, hermano, amén. Tiene que haber un cumplimiento de una cosecha tomada 2 años antes. Tiene que cumplirse la ley en Cristo. No puede ser cuando yo quiera. No puedo decir que Él va a romper lo que está establecido. Tiene que enseñarse una verdad completa en Jesús. Ustedes están viendo los textos. En este año no se cosecha. Ok, bueno, listo. Se va a ver todo. Se toma la cosecha, se deja el rebusco, se vuelve y se cosechan las uvas y se exprimen las uvas. Y eso tiene un orden legal. Ese es el gran problema y por eso estamos planteando ese tema. El gran problema es que el creyente no conoce el orden legal de la obra de Cristo, que plantea un cumplimiento de la obra de Cristo sin tener un contexto legal. Y es conforme al orden legal que está establecido que se va a cumplir. Yo no le estoy diciendo que Jesús va a recoger la cosecha 2 años antes porque a mí se me apareció en un sueño, yo tuve una visión o yo lo creo. Estoy diciendo que la Biblia siempre lo ha dicho, que es la ley que Dios estableció, que Jesús le va a dar cumplimiento a la ley, que ustedes son ese trigo que Él va a cosechar y lo va a hacer legalmente, no va a ser ilegalmente. Que Jesús no les va a dar a ustedes una redención de sus pecados de una forma ilegal. Deberían estar agradecidos con la Escritura que tiene todo el cumplimiento y les muestra con misericordia todo lo que dice. Sabe que somos una generación que tenemos el libro en la mano, que podemos entender con confianza y saber, Señor, yo sé que tú me vas a cosechar como trigo, como lo promete la Escritura y que lo vas a hacer correctamente. Yo sé la verdad que estás y que está en mi corazón ese cumplimiento, predicar la justicia y la verdad en Cristo plenamente y dejarse de argumentos y decir, sí, mira, yo todavía no he escuchado esto, me quedé corto. Y vaya y léalo y repáselo y escudriñelo. Hay un orden bíblicamente, una cosecha de uvas y de trigo. Tienen un propósito. Están todos los detalles para saber la cosecha, la primicia, la cosecha, el rebusco, el orden en qué momento se da, cómo se cumple en la ley. En Apocalipsis te sigue hablando de que va a cosechar trigo, de que va a cosechar uvas. Todo hay un orden. El orden correcto es como la Biblia lo establece. No puede haber una cosecha ilegal. Una cosecha ilegal es 7 años antes, una cosecha ilegal es 3 años y medio antes, una cosecha ilegal es el mismo día que no se puede cosechar. Es en el orden en que se dice. Si tienes que hacer algo y hacerlo en el día que se te dice, si lo haces, pero no en el día que se te dice, no se cumple, no se da por cumplimiento. Si por ejemplo, es imposible que la cosecha sea en el último momento. No puede ser al final de la tribulación la cosecha, no puede ser, porque es ilegal cosechar en jubileo y en año de reposo. Aquí hay una confrontación de ideas. Vienen los de raíces hebreas y los de raíces hebreas les van a decir a ustedes que no hay arrebatamiento previo. Y son los que supuestamente enseñan la ley y no hay nadie más confundido que ellos para enseñar la ley. Porque la ley dice que la cosecha no puede ser en el último momento. Y supuestamente los de raíces hebreas se rasgan las vestiduras así, que parecen como el sumo sacerdote, guardar la ley y enseñar la ley. Pero muchacho, la ley no dice que la cosecha tiene que ser 2 años antes del jubileo. La ley no lo dice expresamente. Y así se los digo. Raíces hebreas no sabe enseñar la ley. Esos son unos guardadores del sábado que de ley no saben nada.
Los adventistas no saben nada de la ley. Ellos hablan solo de un día, el sábado. Usted le dice a un adventista, ¿cómo se recoge la cosecha? ¿Cuándo se recoge y no? Y él le va a decir, no, la venida del Señor es hasta el final, el arrebatamiento. ¿Y la ley que predicas? La ley que dices que es eterna, esa ley Jesús no la cumple y la cosecha no se recoge antes. Se terminó la mentira y el engaño. El arrebatamiento ni es secreto, ni es hasta el último día. El arrebatamiento es 2 años antes. Y el Señor profetizó que todos los pueblos van a llorar y van a gritar ese día. Así. En Isaías 17 dice, en ese día habrá bramido entre las tierras y los pueblos van a gritar. Y se lo dijo, todo el mundo se va a dar cuenta que yo me llevé la cosecha. Allí está. Esto es así, en orden. Hay que hablar las cosas como son. Espera, y hay que soltarse de cualquier doctrina. Raíces hebreas, no, suéltese. Pentecostal, suéltese de todo lado y agárrese de la Biblia y suéltese de esas doctrinas y se agarra de la Biblia porque esto ya está por cumplirse y no se están dando cuenta porque están agarrados de doctrinas que no son correctas. Así, están pero agarrados de cosas incorrectas por todo lado. Ustedes tienen que ir a la Biblia, a hablar de lo que está escrito, validar lo que está escrito, creerlo con fe, caminar con fe hacia esos eventos, ver los detalles. Ya entendimos que hay 2 calendarios, ya entendimos que hay 2 cosechas. Hay un calendario que se traslapa en el orden del cumplimiento entre el año regular y el año de jubileo. Ahora entendimos que hay una cosecha de trigo y una de uvas con los textos bíblicos. Ahora vamos a unir el calendario con las cosechas y vamos entendiendo cómo se da el evento. Uy, mira, es imposible que las uvas y el trigo se recojan al mismo tiempo. Es imposible legal recoger en el mismo tiempo las uvas y el trigo. La ley no lo permite. Se hacen en diferentes momentos del calendario del año. No se puede hacer. Uy, ya entendí. Bueno, ahora voy a caminar hacia hacer trigo. ¿Qué tengo que hacer? Dar frutos. Del trigo se va a cosechar el fruto. Señor, yo quiero ser trigo para ti, que tú me coseches y aprender a dar frutos para ti. O sea, que el entendimiento de la palabra les transforme el entendimiento para que lleguen a la verdad que está establecida. Así, para que esté completamente establecida y ustedes vayan estando preparados y vayan entendiendo lo que la Biblia dice. Nosotros vamos a ser cosechados 2 años antes. Bueno, el trigo, los que somos trigo, los que añoramos ser trigo y caminar hacia él para que esté ahí. Es imposible que las uvas y el trigo se cosechen en el mismo momento. Es ilegal. O sea, usted se imagina lo que es estar escuchando a una persona donde está ahí hablando de un video y les habla de un cumplimiento ilegal, les está hablando de cosas ilegales en escrito. Amén. Qué gran enseñanza, amén. Hoy estamos grabando los temas para que ustedes los puedan repasar y ya les los va a ir subiendo a YouTube y él nos está ayudando mucho sobre el tema. Si usted quiere pasar la gran tribulación, pásela de ahí. Si usted quiere ser rebusco, yo no lo puedo convencer a que no sea lo que no es. Pero si usted en su corazón sabe que ha vivido su vida dando frutos, tenga fe porque la cosecha va a ser antes y 2 años antes. Téngale fe a la palabra. Crea en la escritura y confíe en eso. No le crea nada a ningún hombre. Usted le dice, la Biblia dice que en este momento y en este momento no se cosecha y yo me voy a ir antes de que se suspenda la cosecha. Ya lo demás es problema de los que quieren argumentar, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice y no, es que el arrebatamiento es 7 años antes. No, sí es antes, eso yo no se lo voy a negar, pero es 2 años antes, no es 7 años antes. No es como lo quieran argumentar. Y en Jesús le da cumplimiento a toda la ley. Jesús le da cumplimiento a toda la ley.
Y en las etapas es cosechar primero el trigo de previo a pisar las uvas. Eso tiene que sí o sí cumplir. Entre el trigo y las uvas. Sí, por favor, Diego, para dejar cerrada esta parte de trigo y las uvas, ya hemos aprendido sobre el calendario regular y el calendario de jubileos y cómo se mezclan. Ya entendimos sobre las uvas y el trigo, la distinción que hay y las etapas de cosechar el trigo, para ahora unir el calendario con los tipos de cosecha y ir viendo ese mapa escatológico completo.